Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Si son nuevos por estos lares, les doy una bienvenida súper especial, y si ya son parte de nuestra comunidad, gracias por seguir acompañándonos en cada vídeo. Hoy tenemos un tema que estoy segura les va a encantar, porque vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de dos de las estrellas turcas más queridas y admiradas del momento, Can Yaman y Demet Özdemir. Si han leído bien, vamos a hablar de ellos, de su conexión, de ese momento mágico que marcó el inicio de algo que cautivó a millones. El título ya nos da una pista muy clara: Can Yaman y Demet, aniversario de su primer encuentro. Vamos a recordar, a revivir y a analizar ese instante que para muchos significó el nacimiento de una de las parejas más soñadas de la televisión turca. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta historia, les recuerdo que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón rojo de suscribirse. Así no se pierden ninguno de nuestros contenidos, porque aquí siempre hay algo interesante esperándolos. ¿Y bien, de qué se trata todo esto? Pues, como les decía, vamos a retroceder en el tiempo para desentrañar los detalles de ese primer encuentro entre Can Yaman y Demet Özdemir. Fue hace unos cuantos años ya, un momento que sin ellos saberlo en ese instante cambiaría sus vidas profesionales y, para muchos de nosotros, se convertiría en un recuerdo imborrable. Estamos hablando, por supuesto, del inicio de su colaboración en la aclamada serie Erkencikus, o Pájaro Soñador, como la conocemos en muchos países de habla hispana. Fue en ese set de grabación donde sus caminos se cruzaron por primera vez, donde nació esa química explosiva que traspasó la pantalla y conquistó los corazones de audiencias alrededor del mundo. Vamos a explorar cómo fue ese primer día de rodaje, qué sensaciones pudieron haber tenido, cómo se gestó esa conexión instantánea que tantos admiramos. No se trata solo de un encuentro profesional, sino de la chispa que encendió una historia de amor ficticia que para muchos se sintió increíblemente real. Imaginen la escena: dos jóvenes actores llenos de talento, con carreras prometedoras, a punto de embarcarse en un proyecto que los catapultaría a la fama internacional. ¿Cómo fue ese primer hola? ¿Hubo nervios, expectativa, una intuición de que algo especial estaba por suceder? Analizaremos las entrevistas que han dado a lo largo del tiempo, los comentarios de sus compañeros de elenco, e incluso, si encontramos alguna pista visual, intentaremos descifrar las primeras impresiones. Sabemos que la fama puede ser un torbellino, y muchas veces los detalles íntimos de estos momentos se pierden. Pero nuestro objetivo hoy es intentar reconstruir esa magia, honrar ese aniversario de su primer encuentro y recordar por qué la pareja Can Yaman y Demet Özdemir dejó una huella tan profunda en la memoria colectiva. Así que prepárense para un viaje nostálgico y lleno de detalles que quizás no conocían. Ahora adentrémonos en los detalles. El primer encuentro de Can y Demet en el set de Erkencikus no fue solo un hecho, fue el preludio de una química que se sentiría palpable en cada escena. Ustedes saben que cuando dos actores conectan de verdad, se nota. Y con Can y Demet, la conexión era electrificante. Se decía mucho sobre ellos, incluso antes de que su relación se hiciera pública, sobre la forma en que se complementaban, la manera en que sus miradas se buscaban, cómo sus diálogos fluían con una naturalidad sorprendente. Ese primer encuentro, por más profesional que hubiera sido en ese momento, debió haber sembrado la semilla de esa complicidad. Pensemos en el contexto. Erkencikus era una comedia romántica con mucho encanto, y el éxito de este género depende en gran medida de la química entre los protagonistas. Si esa chispa no existe, la serie se cae. Pero con Can y Demet, boom. Funcionó a la perfección desde el primer día. Se rumorea que fue durante las primeras lecturas de guión, o las primeras escenas de rodaje donde ambos se dieron cuenta de la sinergia que tenían. Imaginen las primeras tomas, los nervios iniciales de cualquier proyecto nuevo, y de repente algo hizo clic. Esa familiaridad, esa comprensión mutua que permitía a ambos brillar individualmente y, al mismo tiempo, realzar al otro. Es fascinante pensar en cómo se conocieron sus personajes, Candivit y Sanemain. Y cómo ese conocimiento ficticio, en la vida real, comenzó a forjar un lazo. En la serie sus personajes tienen un viaje lleno de altibajos, de malentendidos y de atracciones irresistibles. Y la forma en que Can y Demet interpretaron esa evolución, esa dinámica, es lo que hizo que millones de espectadores se enamoraran de ellos. Detrás de cámaras, es muy probable que esa misma dinámica comenzara a gestarse. Las conversaciones durante los descansos, las risas compartidas, el apoyo mutuo en un proyecto tan exigente.
Todo ese huma para crear esa atmósfera de camaradería que luego se traduce en esa magia que vemos en pantalla. Y es que la vida de un actor en una serie diaria es intensa. Largas jornadas de rodaje, presión por cumplir plazos, y la necesidad de mantener la energía y la inspiración. En esos momentos, tener un compañero con quien conectar genuinamente, alguien que entiende las exigencias de la profesión, puede ser un salvavidas. Can Yaman, conocido por su energía y carisma, y Demet Özdemir, con su dulzura y talento, debieron haber encontrado en el otro esa pieza que completaba el rompecabezas. Hemos visto entrevistas donde ambos han hablado, retrospectivamente, de ese inicio. A menudo con una sonrisa, recuerdan lo mucho que disfrutaron trabajar juntos. Y aunque algunos detalles de ese primer encuentro específico puedan ser vagos, la sensación general es la de una conexión que surgió de forma natural y orgánica. Se dice que la espontaneidad es clave en la actuación, y esa espontaneidad en la relación entre Can y Demet se manifestó en cada escena que compartieron. Piensen en el impacto que tuvo Erkencikus a nivel mundial. Las redes sociales explotaron con fanpages, memes y discusiones sobre la pareja. Y gran parte de esa euforia se basaba en la creencia de que lo que veíamos en pantalla era real, o al menos, tenía una base muy sólida de afecto y respeto mutuo. Ese primer encuentro fue el punto de partida de todo eso. Fue el momento en que dos grandes talentos se encontraron y, quién sabe, quizás sintieron esa pequeña chispa que los impulsó a crear algo extraordinario. Analizando un poco más allá, la industria del entretenimiento a menudo crea parejas mediáticas. Pero la conexión de Can y Demet trascendió esa etiqueta. Había una autenticidad en su interacción que resonaba con el público. Y esa autenticidad, sospecho, comenzó en ese primer día. Cuando dos personas se sienten cómodas la una con la otra, cuando hay una admiración mutua, es cuando la magia ocurre. Y en el caso de Can y Demet, esa magia fue innegable. Además, es importante recordar que la serie tuvo un éxito arrollador, y gran parte de ese éxito se debió, sin duda, a la química insuperable entre Can y Demet. Su primer encuentro, por lo tanto, no es solo un detalle anecdótico, sino un evento crucial en la historia de la televisión turca moderna y, para muchos fans, en la historia de sus propias vidas. Los escenarios donde se conocieron, las primeras palabras intercambiadas, la primera mirada de complicidad, todo eso forma parte de la narrativa que tanto nos cautivó. En retrospectiva, celebrar el aniversario de su primer encuentro es una forma de reconocer la importancia de esos instantes que, aunque parezcan pequeños, tienen la capacidad de desencadenar grandes cosas. Es un recordatorio de que detrás de las cámaras hay personas reales que conectan, que se inspiran mutuamente, y que con su trabajo, logran crear momentos que perduran en el tiempo. Y aquí llegamos a la parte final de nuestro vídeo de hoy. Hemos viajado en el tiempo para recordar y analizar ese momento tan especial, el primer encuentro de Can Yaman y Demet Özdemir en el set de Erkencikus. Hemos explorado cómo esa chispa inicial, esa química palpable, fue fundamental para el éxito arrollador de la serie y para la conexión que establecieron con millones de fans alrededor del mundo. Hemos reflexionado sobre la importancia de esos primeros instantes, de la espontaneidad y la conexión genuina que, sospechamos, nació desde el principio y se nutrió a lo largo de su colaboración. Fue un encuentro que marcó el inicio de una historia, tanto dentro como fuera de la ficción, que dejó una huella imborrable. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este recorrido. Espero de corazón que hayan disfrutado de este especial tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre Can Yaman y Demet Özdemir, sobre su química, y si recuerdan ese primer encuentro o sus primeras impresiones de la serie. Déjenme sus opiniones, sus recuerdos, sus anécdotas en la sección de comentarios de abajo. Leo cada uno de sus mensajes y me encanta interactuar con ustedes. Y como siempre, si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante o entretenido, no se olviden de darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Can y Demet, o con cualquiera que disfrute de las historias detrás de sus series favoritas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas más historias y contenido interesante preparado para ustedes. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos.